Bien muchachos, en esta oportunidad vamos a desarrollar las preguntas de la retroalimentación correspondientes al curso de Geografía para el nivel del quinto pre. Primero, la evolución de la geografía se estableció bajo diferentes características desde la descripción de la Tierra en la antigüedad hasta la interrelación entre el hombre y el espacio geográfico. Teniendo en cuenta este último, ¿cuáles son los representantes del estudio de la geografía física y geografía humana respectivamente? La geografía ha tenido el aporte de importantes personajes en el paso de la historia, pero es en la edad contemporánea donde alcanza un avance considerable, teniendo representantes alemanes y franceses. Así, el señor Alexander von Humboldt es considerado el padre de la geografía física, mientras que el señor Federico Ratzel es considerado el padre de la geografía humana. Importantes personajes, Humboldt y Ratzel, además de señores como Carl Ritter, que es considerado como el primer geógrafo sistémico. También Vidal de la Blache, considerado como el autor del posibilismo geográfico, importante tendencia dentro del desarrollo de la geografía. Ratzel, Humboldt, Ritter y Lablache están inmersos también en la autoría de los principios geográficos. Número 2. Cuando las aguas oceánicas cálidas del norte ingresan a la costa central, ocurre el fenómeno de El Niño, el cual ocasiona la migración de la anchoveta de nuestras costas y además la producción de lluvias torrenciales. De acuerdo al enunciado, elija la relación correcta de principio-autor. El ejemplo nos dice que se va a producir la migración de la anchoveta desde nuestras costas y además se producen lluvias torrenciales. Estos dos acontecimientos producto de la ocurrencia del fenómeno El Niño, es decir, el fenómeno El Niño es la causa para que se presente la migración de la anchoveta y la producción de lluvias, ¿correcto? El ejemplo ha aplicado el principio de causalidad o explicación propuesto por el alemán Alexander von Humboldt. Se debe recordar también la autoría del principio de localización, dado por Ratzel. El principio de actividad y relación lo propone el señor Jan Brunes. El principio de comparación es propuesto por Ritter, mientras que el principio de descripción propuesto por Vidal de la Blache. Tercero, procesos de origen natural y social de gran influencia que han condicionado enormemente el espacio geográfico. ¿Correcto? Estos procesos se caracterizan por su permanencia y estabilidad en el medio, aunque algunos de ellos pueden cambiar muy lentamente. Ejemplos de estos procesos de origen natural son los océanos, mares, continentes, cordilleras, bosques, y de origen social, alguna construcción humana relevante en el medio como las represas, como los puertos, una central hidroeléctrica, etc. El concepto está haciendo referencia a los hechos geográficos como procesos de origen natural y social de gran influencia en el espacio geográfico. Algunos de ellos pueden cambiar, pero muy lentamente. Estos hechos geográficos pueden ser naturales, como océanos, mares, continentes, cordilleras, y sociales, como reservorios, puertos, centrales hidroeléctricas, etc. ¿Correcto? Cuarto, el término geodesia. El término geodesia proviene de la palabra griega tierra, geotierra y desia, dividir. Entonces, Aristóteles fue el primero en usar dicho término, que puede significar división geográfica de la Tierra, como dividir la Tierra, como
dividir la Tierra, ¿correcto? Bajo el concepto de la geodesia, división imaginaria de la Tierra, indique el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primero, el eje terrestre tiene una inclinación de 23 grados con 27 minutos respecto al plano de la eclíptica. Falso. Respecto al plano de la eclíptica, nosotros vamos a tener una inclinación de 66 grados con 33 minutos. Incorrecto lo primero. Segundo, el radio terrestre de la zona ecuatorial tiene una longitud de 22 kilómetros menor que la longitud del radio polar. Incorrecto también. Sabemos nosotros que por el ensanchamiento ecuatorial y el achatamiento polar, el Ecuador tiene una mayor longitud, aproximadamente 22 kilómetros más que la zona polar. Sin embargo, acá dice que tiene 22 kilómetros menos. Incorrecto también lo segundo. Tercero, el meridiano base recorre los territorios de Europa, África y la Antártida. El meridiano base es el meridiano de Greenwich y correctamente recorre Europa, África y la Antártida. Verdadero. Cuarto, la máxima altitud positiva de la Tierra se localiza en las cumbres del Everest. ¿Sí? En las cumbres del Everest. Correcto también. Recordemos que la altitud es la distancia vertical respecto al nivel del mar. Y la máxima altitud en el territorio del planeta, en la superficie terrestre, es definitivamente la cumbre del Everest, con más de 8.800 metros de altitud. Falso, falso, verdadero, verdadero. El eje terrestre presenta 66 grados con 33 minutos respecto al plano de la eclíptica. El radio ecuatorial es mayor que el radio polar en aproximadamente 22 kilómetros. Greenwich recorre Europa, Antártida y África. Y el Everest es la máxima altitud en el planeta. Quinto, un grupo de estudiantes de una institución educativa observa el siguiente mapa de una isla. Respecto a dicho mapa, el profesor les indica que señalen la secuencia correcta de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Primero, tenemos la imagen en la parte inferior y vemos que se trata de una isla. Además de ver los paralelos que hacen referencia a las latitudes y los meridianos que hacen referencia a las longitudes. En la isla identifico el punto X y el punto Y, ¿correcto? Primero, la isla está ubicada al oeste del hemisferio de Greenwich. La isla está ubicada al oeste del hemisferio de Greenwich. Vamos al mapa. Y nos damos cuenta, Greenwich separa la Tierra en este y en oeste. Para con las longitudes que presenta esta isla, veo yo 74 grados en el oeste, 76 grados en el oeste y así sucesivamente. Es correcto, la isla se encuentra completamente en el hemisferio oeste, al oeste de Greenwich. Primero, verdadero. Segundo, la isla se ubica más próximo al ecuador terrestre que al trópico de Capricornio. Tenemos la ubicación latitudinal de la isla que más o menos inicia en los 20 grados de latitud norte y debe de llegar hasta los 23 grados de latitud norte también. Está en el norte. Y recordemos nosotros que el trópico de Capricornio está en el sur. Entonces, esta isla está mucho más cerca al trópico de Cáncer en el norte. Luego, está próximo también al Ecuador y bueno, más alejada de Capricornio que está en el sur. Lo segundo también es verdadero. Tercero, la coordenada del punto I es de 22 grados latitud norte y 78 grados longitud oeste. Correcto, ¿no? Nos vamos al punto I en nuestro gráfico y vemos primero la latitud con el paralelo, con la línea horizontal, 22 grados de latitud norte. Y luego la longitud con el meridiano, con el trazo vertical, 78 grados de longitud oeste. Verdadero también.
Cuarto, X e Y tienen la misma latitud geográfica. Para que dos puntos tengan la misma latitud, tienen que estar en el mismo paralelo, en el mismo trazo horizontal, y notamos ello también en la figura. X e Y están en el mismo paralelo, por lo tanto tienen la misma latitud. Correcto también. Quinto, la diferencia longitudinal entre X e Y es de 6 grados. Diferencia longitudinal. Primero, X se encuentra en 84 grados al oeste. Y se encuentra en 78 grados al oeste. 84 grados de X y 78 grados de Y. 84 menos 78, 6 grados de diferencia longitudinal. Correcto también. Es correcto todas las alternativas acá, todos los enunciados. La isla está en el oeste, ¿sí? Está más próxima al Ecuador y tiene una coordenada de 22 grados en el norte y 78 en el oeste. X e Y tienen la misma latitud porque se encuentran en el mismo paralelo. Los paralelos que se trazan en la Tierra tienen la característica de ser líneas horizontales que no se cruzan, además de ser incontables. Los más importantes son la línea equinoccial, la línea ecuatorial y los trópicos, así como los círculos polares. Son los paralelos más importantes del planeta. ¿Cuál es la importancia de estos paralelos? Primero, ¿determinan la longitud? No. La longitud es en razón a los meridianos. ¿Permiten determinar la altura de un lugar? Tampoco. La altura es la distancia vertical respecto a cualquier punto de la superficie. Tercero, establecen los límites entre las zonas térmicas. Correcto. Correcto. Vemos en el gráfico al Ecuador, los trópicos, los círculos polares. Y en ellas se está diferenciando la zona climática tórrida entre trópico y trópico. La zona templada entre un trópico y un círculo polar. Y la zona muy fría dentro de los círculos polares. Los paralelos son trazos horizontales, son circunferencias imaginarias horizontales trazados de oeste a este, de manera infinitas, de distintos tamaños, y sirven los paralelos para establecer las latitudes respectivamente, ¿correcto? Además de señalar las zonas climáticas. 7. Una proyección cartográfica es un sistema que representa la superficie curva de la Tierra sobre un plano o un sistema plano de meridianos y paralelos, sobre el cual puede dibujarse un mapa. De acuerdo a ello, determine la verdad o falsedad en razón a la proyección cilíndrica. En razón a la proyección cilíndrica. En la proyección cilíndrica, los meridianos son líneas verticales separadas equidistantemente. Correcto. Los meridianos son verticales y se encuentran a la misma distancia uno de otro. Verdadero. En la proyección cilíndrica se representa con menor deformación las regiones cercanas a los polos. Error. En la cilíndrica se representa mejor la baja latitud, las regiones cercanas al ecuador terrestre, y con mayor deformación las regiones cercanas a los polos. Falso entonces. Tercero, presenta una mejor representación en las áreas tórridas. Claro, lo acabo de decir. En las áreas tórridas, en la zona ecuatorial, allí donde los rayos llegan perpendicularmente. Correcto lo tercero. Cuarto, en la proyección cilíndrica los paralelos son líneas paralelas y equidistantes entre sí, dispuestas en forma horizontal. Los paralelos se presentan de forma horizontal, pero no son equidistantes entre sí. Se van alejando unos de otros conforme nos acercamos a los polos. Correcto, los paralelos no son equidistantes en la proyección cilíndrica. Los meridianos sí son equidistantes, los paralelos no. Los paralelos se alejan entre sí conforme se acercan a los polos. ¿Correcto? Los meridianos sí son equidistantes y representa la proyección cilíndrica. El área de baja latitud representa con menor deformidad el área de baja latitud. 18.
La cartografía emplea una serie de elementos cartográficos como paralelos, meridianos, valores de latitud y longitud, escalas, símbolos convencionales, orientación, diagrama de altitudes. La escala cartográfica, considerado como un elemento fundamental en la elaboración de los mapas, es definido como: la escala es la relación de equivalencia entre la medida de la realidad y la medida del dibujo. La escala nos señala la relación que existe entre la medida real y la medida del dibujo, ¿correcto? Escala cartográfica. Puede ser la escala cartográfica numérica y gráfica. Numérica y gráfica. La escala es uno de los elementos fundamentales para la elaboración de los mapas. Un grupo de estudiantes arriban a la ciudad de Tingomaría y deciden planificar su ruta a la Cueva de las Lechuzas, para lo cual interrogan a la población local y se informan que el tramo comprendido hasta dicha caverna es de 6,5 kilómetros. ¿Qué distancia registraría la ruta planificada en base a la escala de la Carta Nacional? Para desarrollar los problemas de escala, tenemos que considerar la escala que vamos a trabajar. Y acá nos están proporcionando la escala de la Carta Nacional. En la Carta Nacional sabemos que 1 centímetro equivale a 100.000 centímetros. Pero sé yo por equivalencias que 100.000 centímetros es 1 kilómetro. Entonces, en mi Carta Nacional, cada centímetro equivale a 1 kilómetro. Por ende, si aquí me dicen que la distancia hasta la Cueva de las Lechuzas es de 6,5 kilómetros, pero yo sé que cada centímetro es 1 kilómetro en la Carta Nacional, entonces en 6,5 kilómetros existen 6,5 centímetros. 6,5 centímetros. Lo correcto es emplear la fórmula para hallar los problemas de escala, ¿no? 1 sobre x es siempre la escala, por ello estamos colocando acá 1 sobre 100.000, que es la escala de la Carta Nacional. dc es la distancia en el mapa y dt es la distancia en el terreno. La distancia en el terreno me dicen 6,5 kilómetros. Simple aspa y obtenemos 6,5 centímetros como respuesta. Décimo, los planos son representaciones de áreas pequeñas y no toman en cuenta la esfericidad terrestre. Indique las características que corresponden a los planos. Los planos. El tipo de escala que usan los planos es la escala grande y la escala muy grande. Correcto, correcto. ¿Sí? Luego, los planos son muy detallados. Muestran parques, avenidas y calles con mucha exactitud porque representan áreas muy pequeñas. Correcto también. ¿Los planos representan provincias y departamentos? No. Los planos representan distritos y áreas más pequeñas a los distritos. Provincias y departamentos no. ¿Son útiles para representar los diferentes distritos del país? Correcto, pues no. Son útiles para representar los distintos distritos del país. Aquí es correcto 1, 2 y 4. Los planos, que son propiamente mapas concretos, son utilizados para representar áreas pequeñas, ¿correcto? Usan escala grande y escala muy grande, son bidimensionales, muestran información muy detallada y son de fácil transporte. Bien, campeón, conmigo hasta aquí. Cuídese mucho y nos veremos en otra oportunidad.